Hace 24 horas tuvimos un diálogo con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, uno que ha generado múltiples reacciones. Eduardo Hernández justamente nos tiene una de las voces que ha reaccionado a esas declaraciones del ministro Jaramillo. ¿De quién se trata, Eduardo? Hola Aleja, ¿qué tal? Mire, se trata del exministro de Salud, exministro de Educación, Alejandro Gaviria, que hoy en día es muy crítico de este gobierno, pero recordemos también hizo parte del mismo. Doctor Gaviria, gracias por estar en este contacto con Noticias Caracol. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Lo hemos invitado particularmente a usted, doctor Gaviria, porque en esa entrevista que dice Alejandra, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo hace varias veces referencia a usted y básicamente se refiere a su gestión entre 2012 y 2018 cuando usted fue ministro de Protección Social y dice a él le tocó enfrentar esta crisis, a él le tocó liquidar EPS porque se estaban quebrando y dice ¿y por qué no fue él el que aumentó los recursos para la salud si es que es un tema tan sencillo? Los recursos sí se aumentaron para la salud. Yo quisiera como poner de presente lo siguiente. Los sistemas de salud en el mundo, no solo en Colombia, hay una coyuntura, por ejemplo, muy difícil en Inglaterra, siempre encuentran o tienen problemas financieros. Es una realidad de los sistemas de salud. El problema de lo que está ocurriendo en este momento, Eduardo, y todos los televidentes, es que ese problema que me tocó lidiar cuando fui ministro está empeorando de manera sustancial en esta coyuntura. Las tutelas, por ejemplo, han aumentado en un 40%. Las quejas y reclamos al sistema de salud son 3 veces más hoy de lo que fueron cuando yo fui ministro. El déficit del sistema, el faltante estructural, lo voy a decir de esa manera, era en ese momento aproximadamente 2 billones de pesos, hoy es 3 billones de pesos. Lo que yo digo, Eduardo, es que en lugar de mirar hacia atrás a una gestión que se hizo 10 años, pues lo que tiene que hacer el gobierno es solucionar la crisis del presente, que es la peor en la historia del sistema de salud. Sí, pero doctor Gaviria, por ejemplo, dice, frente a ese tema de las tutelas, dice Guillermo Alfonso Jaramillo que si bien ha habido un aumento de las tutelas, los PQRs en realidad y sobre todo en estas EPS que han sido intervenidas por el gobierno han venido disminuyendo y que eso es una señal de que ha venido mejorando el servicio. Eso, toca decirlo de manera sincera, no es verdad. Los PQR no han venido disminuyendo en el sistema como un todo y tampoco han venido disminuyendo en las EPS intervenidas. La misma información de la Superintendencia de Salud, lo voy a decir de manera clara y vehemente, dice lo contrario. Sobre las intervenciones justamente, sacó y le cobró una intervención que usted hizo hace 10 años en el Congreso de la República, donde defendía las intervenciones y decía que había que intervenir inmediatamente todas las EPS por sistemas financieros, por problemas financieros, problemas estructurales. ¿Se dio cuenta de eso usted? Sí, yo defendí 2 intervenciones en su momento que fueron traumáticas, hay que reconocerlo de esa manera. La de Salucop, que yo no la intervine, me tocó ya intervenida, y la de Caprecon, que era la EPS más grande del régimen subsidiado en su momento. La situación de hoy es mucho más compleja porque ya el 50% de los afiliados están en EPS intervenidas y hay otra agravante en la coyuntura actual es que las mejores EPS del país, Sura y Compensar, por ejemplo, quieren salirse del sistema. Eso no ocurrió en ese momento. La labor de un ministro de Salud, yo podría definirlo de esta manera, es evitar una crisis sistémica. Y lo que empieza a ocurrir en el sistema de Colombia en esta coyuntura y que se va a ver agravado por la decisión de la unidad de pago por capitación es esa crisis sistémica, que el sistema simplemente deje de funcionar. Sí, hablemos precisamente de esa unidad de pago por capitación, si le parece, porque sobre ese capítulo dice Guillermo Alfonso Jaramillo que ha sido el gobierno de Gustavo Petro en que en términos reales más ha aumentado la UPC. Dice que esa cifra del 5.36 estará 2 puntos por encima de lo que va a ser la inflación de este 2025, que calcula el gobierno va a estar alrededor del 3%. ¿Qué decir particularmente sobre esa teoría que tiene el actual gobierno? Yo voy a decir lo siguiente y voy a hacer un poquito de pedagogía. La unidad de pago por capitación, que es lo que reconoce el Estado colombiano por cada afiliado, aumenta por 3 razones, o puede aumentar por 3 razones. La primera, porque el volumen de atenciones aumenta, la frecuencia de las atenciones, hay más procedimientos que se hacen, más medicamentos que se entregan. La segunda, porque los precios de estos procedimientos aumentan. Por ejemplo, el aumento del salario mínimo va a llevar a un encarecimiento de los costos para los hospitales y los precios de los procedimientos tienen que ser mayores. Y la tercera, porque hay inclusiones. En el pasado, por ejemplo, hubo un aumento grande de la UPC en términos reales porque se incluyeron nuevos servicios, procedimientos y medicamentos.
La UPC no es como el salario mínimo, no es un precio que se negocia, no es un valor que se negocia, es el cálculo técnico de una prima o una metodología que definió el Estado colombiano desde el año 2012 y los cálculos preliminares con información parcial muestran que el aumento justo, el que refleja los aumentos en la demanda y en los precios debería ser entre el 15 y el 20%. El gobierno aumentó solamente 5,36%. Eso va a llevar a un agravamiento, a una profundización de los desequilibrios financieros. No lo digo yo, esto es una opinión personal. Lo ha dicho la Academia Nacional de Medicina, que es además asesora del Ministerio de Salud. La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que reúne todos los médicos especialistas del país, absolutamente todas, sin excepción, las asociaciones de pacientes. La academia en general, el 95% de los investigadores de Colombia sobre estos temas están llamando la atención de que ese aumento es insuficiente y va a afectar no a las EPS, va a afectar sobre todo a clínicas y hospitales y la atención en salud. Señor Gaviria, justamente hablando de ese mecanismo con el que se establece la UPC, decía el ministro Jaramillo que es un mecanismo que no es viable, que debería ser revisado y llamó a un diálogo nuevamente para que en una mesa interdisciplinaria se revise el mecanismo y se revise la cifra en la que se fijó la UPC. ¿Ve usted algún saldo a favor en ese llamado del ministro Jaramillo? Sí, me parece, yo creo que el diálogo siempre será positivo y si se quiere revisar la metodología, pues hay muchas formas de conversar con la academia y con los agentes del sistema para hacerlo, pero yo quisiera transmitir sobre todo un sentido de urgencia. Se abre una mesa ahora, esa revisión de un mecanismo complejo puede tomar meses y mientras tanto todos los días se deteriora la atención de salud en Colombia. Esto no puede ser simplemente un mecanismo de distracción o una forma para decir, vamos a ver si encontramos una salida. El ministro también mencionó que se necesita mayores recursos y ahí es donde yo veo una dificultad porque el ministro de Hacienda ayer mismo dijo que fiscalmente es muy difícil, entonces el gobierno también tiene que llevar una posición unificada a esas mesas de concertación. Sí, el cálculo que hacía Guillermo Alfonso Jaramillo es que por cada punto de aumento del UPC, eso significaba aproximadamente 1 billón de pesos adicionales y efectivamente no hay de dónde. Pero también dice el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo que la reforma a la salud que se está tramitando en el Congreso es la solución para todos estos asuntos. ¿Usted lo cree así? No lo creo así. Yo creo que la reforma a la salud no va a resolver los problemas financieros y no voy a entrar a una evaluación de la reforma desde una perspectiva de mediano plazo. Si se quiere presentar la siguiente paradoja o contradicción. Si la reforma se aprueba en el mes de mayo o junio, va a ser implementada 2 años después, ya en el próximo gobierno. Estamos hablando del año 2027. Mientras tanto, el sistema de salud de Colombia no aguanta. Entonces, la reforma no es la solución estructural, pero sobre todo la reforma no es la solución para un problema que se está agravando en esta coyuntura, porque vuelvo y repito, en el menor escenario solo se va a implementar en 2 años largos. ¿Siente uno que el gobierno de alguna forma está presionando con estos aumentos y esa asfixia del sistema a que se apruebe esa reforma? Yo creo que hay algo de eso de decir, miren, aprobamos la reforma, pues el sistema se sigue empeorando, que me parece inaceptable, lo voy a decir de manera clara, porque eso es un chantaje con cuestiones que son de vida o muerte. ¿Por qué esto es de vida o muerte? Aquí hay en juego la salud de muchos colombianos. Quiero, por ejemplo, mencionar rápidamente lo que está pasando con los pacientes de enfermedades huérfanas o VIH que no están recibiendo sus medicamentos. Doctor Gaviria, gracias por estos minutos de Noticias Caracol. Muchas gracias a ustedes. Feliz día a todos.